Este hombre, recordemos, fue liberado el viernes de Estados Unidos, de la penitenciaría de alta seguridad ubicado en California, después de una condena que se redujo de 16 a 9 años por buena conducta. Estuvo ahí desde 2007, cuando fue extraditado porque la Corte Federal de California lo requería por narcotráfico y lavado de dinero. Antes estuvo 12 años preso en México tras ser capturado en 1995 cuando cayó su aeronave en Nayarit. El Güero Palma era uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán. Estuvieron involucrados en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993. También juntos se enfrentaron a los hermanos Arellano Félix y justo por esta guerra entre cárteles, Enrique Rafael Clavel, operador de los Arellano Félix, asesinó a su esposa y le entregó su cabeza en una caja para regalo. También mató a sus 2 hijos de 4 y 5 años, arrojándolos desde un puente, el puente La Concordia en Venezuela, donde sus cuerpos fueron encontrados. Le agradezco mucho que nos acompañe Juan Ibarrola, especialista en seguridad, para hablar sobre esta situación del Güero Palma. Juan, qué gusto saludarte. Igualmente, Susana, buenas noches. Y a todo el auditorio, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué sigue ahora que el Güero Palma ya está en la Ciudad de México, que podría ser llevado al penal del Altiplano? Juan, ¿cuáles son los escenarios? Yo creo que el primero es saber por qué lo van a llevar, es decir, un hombre que está extraditado, un hombre que purga una condena en Estados Unidos y que evidentemente, por como las autoridades en Estados Unidos, la ley allá lo prevé, lo dejan salir, y esa es la palabra, por buena conducta, Azucena. El punto importante es qué se le va a decir aquí en México. No va a llegar a un penal como el del Altiplano, nada más de visita, Azucena. Él tiene que llegar con una PGR que le esté diciendo: te estamos trayendo para que acabes de cumplir una condena, te estamos trayendo porque hay un nuevo delito por el cual en este país tienes que pagar. Lo importante es entender que dentro de este escenario, ¿cuál es el beneficio que le da al país en el combate a la delincuencia? ¿Cuál es el beneficio que le da al país en esta situación tan terrible que tenemos de inseguridad y de violencia? No abona nada a Susana, es decir, mucho más peligroso Joaquín Guzmán lo era, aún y a pesar de que esté ya a punto de la extradición, mucho más peligrosos otros delincuentes que lo que ya pueda representar Héctor el Güero Palma. Es decir, hablábamos hace un momento del ejemplo de Caro Quintero, por ejemplo, que también fue entregado en México, autoridades mexicanas, está libre y ya no es un miembro, al menos que lo sepamos públicamente, activo de ninguno de los cárteles del narcotráfico. ¿Lo mismo consideras que puede pasar con Héctor Palma Salazar? La realidad es de que un delincuente que se extradita pierde una gran cantidad de contactos y, por supuesto, de un poder de acción que ya lo vimos, Azucena, en el sistema penitenciario mexicano sí lo tienen. Lo estamos viendo con el motín del penal de Barrientos. Si es ese nivel, y déjame ponerlo en este contexto, de pequeños delincuentes, ¿qué no va a hacer con grandes capos como lo fue en su momento? Insisto, claro, lo fue en su momento el Güero Palma, uno de los líderes de aquel famoso cártel del Pacífico, que venían del cártel de Guadalajara, una vieja escuela de narcotráfico. En Estados Unidos no pudo conservar ese poder. Esto es una realidad. ¿Y por qué? Porque la propia dinámica de Estados Unidos, jurídicamente hablando, no le va a permitir que tenga ese nivel y ese poder de acción. ¿Quién es el Güero Palma hoy? Un hombre de 55 años que purgó una condena, que ya lo vimos, lo estamos viendo en la pantalla. Muy mermado además. Muy mermado en su salud. Ya pagó, en teoría ya pagó lo que ese hombre hizo. Ahora, tenemos información de fuentes sobre la posibilidad de que sea llevado al altiplano por doble homicidio. Juan. Cualquier abogado, querida Azucena, cualquier abogado joven, lo va a sacar muy rápido, es decir, cumple una condena desde 1995 hasta el momento de que lo extraditan, porque precisamente es por lo que ingresa al penal aquí en México, por un doble homicidio. Recordemos que la conformación del narcotráfico en México a principios de los 90, mediados de los 90, es completamente diferente a la que hoy conocemos. La violencia con la que a este hombre se le dice que el criminal más violento de su momento, nada tiene que ver con la violencia a la cual desafortunadamente ya estamos acostumbrados los ciudadanos y con la cual actúan ciertos grupos delictivos. Definitivamente Héctor el Güero Palma ya cumplió lo que tenía que cumplir
Y ahora, insisto, lo interesante es ver cuál va a ser el delito que le quiere imputar la autoridad mexicana. Ahora, si es doble homicidio, ¿tú consideras que va a salir pronto? Y esto de llevarlo al penal del Altiplano es como para no quedar tan en evidencia de que no se tenía más contra él. No lo esperaba el gobierno mexicano tan pronto. Creo que aquí es importante la acción y la interpretación que le da, uno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dos, PGR, y tres, Secretaría de Gobernación en ese sentido. Es decir, no se le esperaba y aquí lo tenemos ya. ¿Qué vamos a hacer con él? Algo hay que hacer con él. ¿Qué se te ocurre? No, y no abona, insisto, no abona en absolutamente nada a esta realidad delictiva, a esta realidad violenta que está viviendo el país, porque evidentemente este hombre ya no es el violento que conocimos antes. Este hombre no se reintegra a una actividad delictiva, simple y sencillamente porque la conformación de los grupos delictivos, sobre todo de narcotráfico en este país, han cambiado de una manera radical. Se quedó como los capos viejos, ¿no? Como los y viejos capos que del va a narcotráfico, regresar a ser una leyenda. de los cuales quedaría solamente Zambada. Solamente el Mayo Zambada en libertad. y los demás porque están muertos. O presos, como el Chapo Guzmán. Ahora, este escenario del Mayo Zambada de pasar 9 años en prisión en Estados Unidos tras su extradición es un antecedente no malo para el Chapo Guzmán. Es decir, al Chapo le podría animar a aceptar la extradición, ¿no? Y yo creo que es Estados Unidos no se equivoca en sus tiempos. Es decir, ¿por qué se está regresando a este hombre ahorita? Definitivamente yo creo que para el Chapo Guzmán debe de ser un ejemplo de que un hombre que llega y coopera con las autoridades de Estados Unidos tiene estas bondades, tiene estas libertades. ¿Crees que es un guiño de Estados Unidos para el Chapo? Pues yo creo que sí. ¿Sí? Y muy importante también debe de ser una alerta para el gobierno mexicano de que no se muestre una señal de debilidad en este sentido. Héctor El Güero Palma definitivamente causó mucho más daño aquí en México de lo que pudo haber causado en Estados Unidos, que es exactamente lo mismo que sucede con Joaquín El Chapo Guzmán. Un guiño para el Chapo Guzmán que lo pone en la posibilidad de aceptar más rápido su extradición que según entiendo no debe de aceptar tan rápido el gobierno mexicano. No, por supuesto que no. Bien. Insisto, ¿por qué? Porque no le abona en nada y tienen que pagar los delitos en México. Ahí está, tiene que ser un abogado, insisto, joven, el que lo libere, porque ya purgó varios años en México por un doble homicidio. Va a ser un hombre libre pronto. Todo indica que sí. Gracias, Juan, como siempre. Gracias, Azucena. Gracias, qué gusto saludarte. Buenas noches.